Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. Si ya hemos dado el paso de vivir de acuerdo con la fe en Cristo, no podemos volver hacia atrás, porque cuando elegimos lo que nos da felicidad y aquello por lo que queremos vivir, no existe nada que desvíe esa opción. Con estas palabras nos disponemos a recibir al celebrante cantando. Todos juntos marcharemos caminando hacia Dios. Uniremos nuestras vidas, uniremos nuestra voz. Si la senda se oscurece, si no brilla más el sol, nunca temas a la noche, nuestra luz
luz es el amor. Siempre unidos marcharemos, con nosotros va el Señor. Aunque algunos te dijeran que es vana nuestra ilusión, aunque muchos no comprendan el signo de nuestra unión, aunque toda nuestra vida quede incierta en un adiós, nunca temas a la noche, nuestra luz es el amor. Siempre unidos marcharemos, con nosotros va el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, nos ponemos en presencia del Señor y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor.
Oración. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les decían cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés: Yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Yo escuché las protestas de los israelitas, por eso háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo ustedes comerán carne y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Efectivamente, aquella misma tarde se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando ésta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les explicó: Este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, lo narraremos a la próxima generación. Son las glorias del Señor y su poder. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Mandó a las nubes en lo alto y abrió las compuertas del cielo. Hizo llover sobre ellos el maná. Les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Todos comieron un pan de ángeles. Les dio comida hasta saciarlos. Los llevó hasta su tierra santa, hasta la montaña que adquirió con su mano. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, les digo y les recomiendo en nombre del Señor: no procedan como los paganos, que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos. Pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo, si es que de veras oyeron predicar de Él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús. De Él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo, que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia,
para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revertirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan del cielo. Jesús respondió: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en este domingo estamos iniciando nuestro mes, estamos ya en el 18º domingo del tiempo ordinario. Nosotros nos encontramos con este libro del Éxodo en la primera lectura, estamos en el capítulo 16, el pueblo que está caminando, que ya ha pasado el Mar Rojo, Dios que le ha acompañado, en fin, tenemos la gracia del Señor que le está acompañando y están haciendo un camino por el desierto. Pero aquí nos encontramos, como siempre, esto nos pasa a nosotros, a pesar de la gracia, a pesar de la salvación que el Señor nos da. Sin embargo, ellos se encuentran, dice, en el desierto y los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y contra Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Se dan cuenta que en ese caminar difícil, en ese caminar del desierto, en ese caminar hacia la tierra prometida, porque nuestra vida es un camino hacia la tierra prometida, queridos hermanos, y muchas veces nos encontramos aquí, como los israelitas. Y ante Yárago, en el capítulo 12, ¿verdad? Celebraron la Pascua, salieron, los liberaron, los liberó el Señor a este pueblo. Después fueron perseguidos, capítulo 14, el paso del Mar Rojo. En el 15 nomás nosotros estábamos cantando de alegría porque el Señor nos ha salvado, ha tirado, los ha hundido en el mar al faraón y sus caballos y sus guerreros. Ya pura ella, ya lleva. Estamos ya en el capítulo 16. Estábamos cantando aleluya, gloria,
victoria del Señor que nos acompaña. Hago anga, ñaye por mañana ñande vare lleva. Y entonces enseguida ya tiramos la pelota. Pero dice, el Señor dice a Moisés, viene la respuesta del Señor: yo haré caer pan para ustedes desde el alto del cielo. Entonces, ¿qué significa esto? Y esto es lo que nosotros le llamamos el maná. Hago de palabra hebrea, una frase, porque es ma, quiere decir qué. Ma en hebreo quiere decir qué. Na quiere decir cosa. Ba'ei cocoa dicen con la maná. Ba'ei cocoa. Porque ustedes saben que más o menos describen lo que sería el maná, pero no le dan una definición realmente. ¿Qué es el maná? Es justamente para dejarnos un poco en ese misterio de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces el autor sagrado entiende muy bien. Es como dice, una cosa blancuzca que cae como el rocío, en fin, que ellos recogían, dice, durante todo el tiempo. Hasta cuando entran, el primer día en que atraviesan, es interesante todo esto, ¿verdad? Esta promesa de Dios que se cumple todos los días. Solamente el día Shabbat no caía el maná. Son elementos teológicos profundos, ¿verdad? Esto quiere decir que el maná, ba'ei cocoa, peñan de yara, llevan y meñan de dive, niñan de na yei coa ponaya llevan ba'esha pa peñan de yara ñan de puti, mojo tañan de, pero ñan de yara oína, pues. Ñan de diga tuila ya, mente diga tuila. Sabemos que el Señor no nos ama. Y entonces eso es lo que dice: yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo sabrá cada día recoger su ración diaria. Esto es un elemento fundamental. Aquí nosotros encontramos una teología fenomenal. Por una parte, peñan de yara y cuame eñan de peñan de yara o me eñan de ñandenda ya y cua ponaya llevan ella va peñan de yara. O me eñandeja, o cuaube vejina. Pero después viene la segunda parte. ¿Y qué dice? Cada día a recoger su ración diaria. Dere ñepiana, dere jecamana. Ñande yara me ende, de ella pues ya ese. Pero dere jecana. O si no, pues es todo fácil. Lastimosamente hay muchas prédicas, ¿verdad? En donde no escuchamos que se subraya excesivamente todo simplemente con regalito de parte de Dios, ¿verdad? El regalo mismo de Dios está hecho y Dios está ahí, es su presencia, pero el Señor pide que nosotros demos ese paso. Tenemos que trabajar la ración diaria de todos los días, lo que el Señor nos va ofreciendo. Dice, los pondré no de acuerdo con mi ley. Los pondré a prueba. Si ustedes caminan de acuerdo a mi ley, es decir, si somos nosotros como cristianos hoy, seguidores de Jesucristo, como cristianos comprometidos, les pondré a prueba si nos comprometemos verdaderamente en preocuparnos, en realizar, en hacer aquello que nosotros teníamos que hacer y que tenemos que hacer y que deberemos hacer siempre. Es interesante, ¿verdad? Porque yo escuché, dice, la protesta de ustedes, está muy bien del pueblo, pero por eso ahora les envío el maná. Ahora entonces les doy esta gracia para que ustedes puedan comer. Y entonces sigue después la narración y justamente nos describe lo que es el maná. Cuando ésta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha. Al verla, primera vez vaina, los israelitas se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? La maná, dice. ¿Qué es esto? Dice la maná. En hebreo está esto. Y entonces después queda con ese nombre. Les di el maná. Pero en realidad
Va, el añade ya no me añade, upea la llena. Ma, no. Porque no sabía lo que era. Ahí está. ¿Qué es esto? Entonces la teología se dan cuenta que nosotros en realidad recibimos todo y muchas veces no sabemos el qué es esto. Esta es la maravilla de Dios, respondemos nosotros. Esta es la presencia de un Dios que nos quiere. Este es un Dios que nos acompaña siempre. Bueno, esto mismo de nuevo, después, queridos hermanos, se vuelve a repetir, ¿verdad?, en el Evangelio de San Juan. Pero aquí también, el pueblo de nuevo comienza. Aquí, Maestro, ¿cuándo llegaste? ¿Por qué ustedes me están buscando? Va, eres la simplemente porque se pongo mongarura. Esta partecita nosotros vamos del 24 al 35 en adelante. Después de que el Señor, capítulo 6, del 1 al 15, nos habla de la multiplicación de los panes. Se pongo mongaruguri. Venden en mata. Pembocapula vender vieja coanga, entonces peyu llena sereca, lleva usted gratis. Hace rato en la primera ley decíamos que cada uno tenía que salir a recoger su ración. La gracia de Dios está aquí, pero el Señor dice, bueno, yo no voy a estar haciendo milagritos todos los días, porque el gran milagro ya es realizado. El gran milagro es que te he creado a ti con inteligencia, con libertad, con voluntad y con capacidad de amar. Sos vos el que tenés que poner entonces en movimiento, en práctica, esos dones y esas riquezas que yo he puesto en tu corazón. Entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia para nuestra vida, pidamos esta gracia al Señor en esta Eucaristía. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos en este momento todas nuestras oraciones y súplicas. A cada intención respondemos. Atiende, Padre, nuestra oración. Atiende, Padre, nuestra oración. Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, para que afianzándose en su unión con Cristo Eucaristía, lleven adelante su misión en comunión con todos los bautizados. Oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Por los ministros extraordinarios de la Eucaristía, para que con su vida y testimonio comuniquen el consuelo divino a quienes más lo necesitan. Oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Por los que se dedican a la asistencia social en nuestro país, para que cuenten con lo necesario para no dejar sin ayuda a la población vulnerable. Oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Por los que se dedican a la enseñanza de la ética y de la moral en nuestro país, para que la intercesión de San Alfonso María de Ligorio interceda por su labor indispensable. Oremos. Atiende, Padre, nuestra oración. Por los aquí reunidos, para que la celebración eucarística nos impulse a vivir en fraternidad y amistad social. Oremos. Atiende, Padre, nuestra oración.
Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque manifestaste admirablemente tu poder, no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al prever el remedio en la misma debilidad humana. Y así, de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos animamos y nos unimos todos juntos a los ángeles, a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos ya hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, María Auxiliadora, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús mismo nos ha entregado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten
piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan. Oh Señor, espiga de amor, llena mi corazón. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor. Oh Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. Oh Señor, Maestro y Pastor, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor. Oración final. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, consagramos nuestra jornada a nuestra Madre la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. María de Nazaret, María me cautivó, más fuerte volvió mi fe y por hijo me adoptó. A veces yo me detengo a pensar y sin advertir me veo rezar y mi corazón se pone a cantar, oh Virgen de Nazaret. La niña que Dios amó y prefirió por madre de Cristo, su Hijo el Señor. María que el pueblo entero eligió, Señora y Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en mí. Jesús, te seguiré, donde me
hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 madre. Te amo, mamita María. Inúndame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.
Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Levanto mis manos,